Buenas pedaleros y bienvenidos a un nuevo episodio de Pedal Station, donde os traemos 5 trucos súper útiles para sacar el máximo partido a vuestros overdrives. Desde luego que si hay un tipo de efecto que más vueltas y más quebraderos de cabeza nos hace dar a los guitarristas, ese es el overdrive. ¿Y por qué es esto? Pues porque realmente muchas veces basamos el núcleo, la característica principal de nuestro tono, en un tipo de overdrive o en la combinación de varios. Vamos con el primer truco. Usad el control de tono. Aunque parezca mentira, cuando estamos siempre con los overdrives, sobre todo cuando empezamos, tendemos mucho a utilizar los controles de ganancia y de volumen, pero el control de tono es un gran olvidado y muchas veces nos puede ayudar a darle más carácter o menos carácter a nuestro sonido. Vamos a ver qué ocurre cuando combinamos este fantástico Fender Supersonic de 22 vatios con el buque insignia de JHS Pedals, el Morning Glory V4. Como veis, tenemos un bite, un ataque precioso. Vamos a ver qué ocurre si bajamos un poquito el control de tono. Pues evidentemente, aparte de hacerse más opaco, fijaros que nos resta un poquito de ataque y nos da algo más de compresión. Sin embargo, fijaros lo que le pasa a este Vox AC15 cuando le enchufamos una guitarra al canal Top Boost dándole mucha caña, es decir, apretando el previo, y lo mezclamos con un pedal más medioso, más comprimido, como este TS9 Mini. ¿Veis que se hace un poquito bola? Pues lo que podemos hacer es darle un poquito de agudos para ganar definición y además vais a ver que ganamos un poquito de dinámica. Un pequeño secreto, yo odio tocar con un Amplibox súper apretadito y combinarlo con este tipo de pedal, con un Tube Screamer, aunque sí que es cierto que de esta forma podemos hacerle un pequeño arreglo. Truco número 2. Conoce el ampli que estás utilizando. Este truco puede ser uno de los más importantes y nos puede salvar la vida, sobre todo cuando estamos, por ejemplo, tocando en un concierto en un ampli que ya está en una sala. Desde luego que no es lo mismo tener un amplificador con un amplio headroom que va a tragar de cualquier manera cualquier pedal sin distorsionar, lo cual va a hacer que, por ejemplo, si le subimos el volumen a nuestro pedal de overdrive, eso nos suba bastante el volumen, es decir, sea capaz de absorber todo ese incremento de los decibelios que le metemos, a que si, por ejemplo, tenemos un amplificador de menor potencia que tiende a romper a la primera de cambio, cuando le subimos un poquito el volumen con un booster o cuando le damos bien fuerte a la guitarra. Y ya no digamos nada si lo que tenemos es un amplificador de transistores de los clásicos que no tienen modelado y que de alguna manera son un todo o nada, es decir, vamos a tener un sonido totalmente cristalino o directamente vamos a pasar a un clipeo donde el amplificador incluso en algunas veces va a romper de una forma un poco fea. Esto va a cambiar totalmente la forma en la que tendremos que utilizar nuestro overdrive. Bueno, imaginaros que volvemos al Vox AC15, lo ponemos en el canal normal y lo apretamos un poquito para tener ese crunch rockero tan chulo que nos gusta a todo el mundo. Pues volvemos a ver que en este caso se nos hace otra vez un poco bola. Eso es porque es un amplificador que va a ser muy agradecido para apretarlo con volumen y no con tanta distorsión. Vamos a bajarle un poquito el drive y apretar el ampli.
pudisteis notar, volvemos a ganar definición, volvemos a ganar dinámica y sobre todo volvemos a ganar ese chime típico de los Vox AC15 y AC30. Stop chicos, vamos a hacer una pequeña parada para recordaros que si os gusta este vídeo le deis a suscribiros, le deis a like y sobre todo por favor darle a la campanita para estar a la última de las notificaciones. Además, si tenéis cualquier tipo de pregunta, vamos a estar encantados de responderla si nos la dejáis en la sección de comentarios. Y vamos con el tercer truco, menos es más. Muchas veces tendemos a darle demasiada distorsión en los pedales y eso viene dado porque estamos acostumbrados a tocar a bajo volumen en nuestra casa y buscamos esa falta de compresión acústica que nos daría poner un amplificador a trabajar a volumen, compensándola dándole un poquito más de drive en el pedal. Eso en casa podría funcionar, pero cuando nos movemos a un contexto de banda, a un contexto de ensayo, eso va a hacer que tengamos mucha menos dinámica y muchas veces nos fundamos un poquito más con la mezcla. Por lo tanto, deberíamos intentar siempre darle un poquito menos de distorsión. Bueno, la verdad es que suena muy bien y muy rockero y eso es en parte porque el Fender es capaz de tragar y gestionar muy bien la distorsión que ya llega del pedal. Lo que ocurre es que estamos con una guitarra con unas pastillas tipo PAF, como esta Tokai, y lo que mola es tener un poquito más de dinámica. Por lo tanto, vamos a probar qué pasa cuando bajamos un poquito el drive. Como podéis ver, ganamos un poquito más de dinámica y de esa manera podemos ajustar la cantidad de saturación en función de lo fuerte que le demos a la púa, lo cual es muy interesante para temas así rockeros que quieren un poquito de feeling. Y vamos acercándonos ya un poquito al final. Cuarto truco, conoce la naturaleza de tu overdrive. Muchas veces tendemos a comprar un overdrive pues porque lo vemos en un vídeo y nos gusta mucho cómo suena, pero no caemos en la cuenta de el equipo que está siendo utilizado con él. Muchas veces pues tenemos un overdrive que va súper bien con un tipo de ampli o con una guitarra y eso es básicamente por el efecto que dichos overdrives hacen a la ecualización de nuestro sonido. Por lo tanto es muy interesante conocer cuál es la clasificación de los overdrives. Vamos a intentar dejaros un vídeo, Julio y yo, para que lo tengáis más claro en las próximas semanas, pero digamos que a grandes rasgos podríamos dividir los overdrives, espero que no nos deis mucha caña en los comentarios, en dos tipos. Overdrives que colorean el sonido, es decir, que realzan un tipo de frecuencias, como por ejemplo los Tube Screamer que realzan las frecuencias medias, o los Treble Booster que realzan las frecuencias agudas, y por el otro lado tenemos pedales que tienden a tener una EQ más plana, como por ejemplo el OCD de Fulltone o el DM and Drive de nuestros amigos de That Pedal Show, Dan y Mick. En este caso, esos no realzan tanto una frecuencia, sino que, digamos, generan distorsión en todas. El uso va a ser totalmente diferente. Cuando juntamos una Stratocaster con un Fender, sobre todo con los tipo Blackface, tenemos ese sonido tan cristalino, tan bonito que nos encanta escuchar, pero que tantas veces hace que nos perdamos dentro de la mezcla. Vamos a ver que este sonido complementado con un pedal que nos devuelva un poquito de los medios va a hacer que nos aplane la curva de ecualización y se van a complementar muy bien. Sin embargo, si estamos ante un amplificador un poquito más medioso como un Vox,
vamos a agradecer más el utilizar overdrives tipo OCD o TIMI porque no necesitamos el realce de una frecuencia específica, a menos que vayamos a apretar mucho el amplificador y en ese caso pues utilicemos un treble booster. Y vamos ya con el quinto consejo: tienes que combinar tus overdrives. Es una forma súper interesante de obtener una gran cantidad de paletas sonoras simplemente con dos pedales si entendemos cuál es la función de cada uno y cuál es el orden correcto en la cadena que se ajuste a nuestras necesidades. Por ejemplo, si tenemos overdrives que nos gustan mucho por la forma de romper, por el crisp que tienen, por la sensibilidad, u otros overdrives que nos gustan mucho por la ecualización que nos dan o por el volumen, tenemos que combinarlos. Si somos capaces y si entendemos cómo se comportan y cómo interactúan entre sí, vamos a tener muchísimo camino ganado a la hora de utilizarlos. Imaginaos que tenemos un sonido base con el Morning Glory, es decir, muy dinámico y muy cristalino, y queremos que se nos escuche en un solo. Pues lo que nos interesa es combinar ese overdrive con otro overdrive detrás, como por ejemplo el Clone Centaur, que nos va a dar volumen sobre todo, pero además un poquito de amplificación en las frecuencias medias, lo que nos va a ayudar a que se nos escuche, pero no nos va a dar ningún tipo de drive. Si por el contrario no necesitamos volumen, ya creemos que la ecualización que tenemos es suficiente o no queremos resaltar tanto sobre la mezcla, lo que podemos es poner un overdrive delante del Morning Glory, como por ejemplo el TS9, para generar compresión y aumentar la saturación. Hay muchas cosas que tener en cuenta, pero si queremos tener una regla de oro, una norma general en la combinación de overdrives, debemos recordar que siempre el overdrive que está de segundo es el que nos va a marcar sobre todo la ecualización final y el volumen. Bueno, pues hasta aquí estos 5 trucos para sacar el mejor partido de vuestro overdrive. Esperamos que os haya sido útil y que la próxima vez que os peleéis con un overdrive tengáis un poquito más claro dónde hay que tocarle para intentar sacar el mejor sonido. Con esto y un bizcocho, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!